Hola chicos, hola chicas, sean bienvenidas, sean bienvenidos a este nuevo video de nuestro canal Escuela Virtual, el lugar donde podés aprender todo lo que aprendes en la escuela desde la comodidad de tu casa. Recordá que en nuestra página de Facebook podés dejarnos tus pedidos para nuevos videos, te dejo el link en la descripción, ahí mismo vas a encontrar algunos ejercicios para resolver, practicar y aprender. Y en la caja de comentarios podés dejarnos todas tus dudas que vamos a estar respondiendo. Sin nada más, los dejo con el video de hoy. Bien, comenzamos me parece que es la quinta clase, no recuerdo bien, ¿sí? Tenemos, ahora hay que ver lo que son resolución de circuitos series y circuitos paralelos, pero esta vez no vamos a concentrarnos únicamente en calcular la resistencia equivalente, sino que vamos a tratar de encontrar también valores de tensiones, valores de corrientes. En los circuitos puros, o sea, los series y los paralelos, esto es bastante sencillo, ¿sí? Y me va a servir a mí para practicar las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver entonces son estas leyes. Vamos a poner entonces leyes de Kirchhoff. Se escribe así. Sí, esto es como título. Y vamos a ver. Primera ley de Kirchhoff, también llamada ley de las corrientes. ¿Qué es lo que dice esta primera ley de Kirchhoff o ley de las corrientes? ¿Sí? Lo que dice es que en un nodo la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Conseguido. Ahí está. Punto seguido, es decir, la suma algebraica de todas las corrientes en un mismo nodo es nula. ¿Sí? Este es el enunciado de la primera ley de Kirchhoff. Vamos agrandando un poquito. Ahí está. ¿Sí? En un nodo la sumatoria de las corrientes entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Es decir, la suma algebraica de todas las corrientes en un mismo nodo es nula. ¿Qué quiere decir esto que acabamos de escribir acá? ¿Sí? Por eso era importante, ¿se acuerdan que yo les decía que sepamos bien qué era un nodo, qué era una rama, qué era mira, este lo vamos a poner rojo. Bien. No sé cómo hacerlo. A ver. Bien. Entonces, que era importante reconocer esto de los nodos y las ramas y las mallas, porque me sirve a mí para ahora poder trabajar las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a graficar un nodo. Yo voy a graficar aquí un nodo. ¿Sí? Llamémosle nodo A. Y voy a dibujar algunas corrientes a ese nodo, ¿sí? Vamos a suponer un circuito. Vamos a suponer que el circuito venía así. Luego salía para acá y para acá, ¿sí? Y acá venían, no sé, resistencias, lo que fuere, no importa en realidad, ¿sí? Vamos a suponer que por acá venía una corriente, llamémosle I1. Por acá venía otra, llamémosle I2. Por aquí venía otra, llamémosle I3. Y por aquí otra,
llamémosle I4, ¿sí? Ahí lo que tengo es un nodo, porque tengo 4 conductores y el mínimo era 3, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo asegurar que ese punto es un nodo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con estas corrientes que están trabajando en este nodo? Entonces yo ahí voy a aplicar primero la ley de Kirchhoff, ¿sí? Voy a decir ley de las corrientes de Kirchhoff en el nodo A, ¿sí? ¿Y cómo voy a analizar? Bueno, me guío del enunciado, fíjense. La sumatoria de las corrientes entrantes. Bueno, entonces yo primero voy a tener que identificar cuáles serán mis corrientes entrantes. Vamos a resaltarlas un poquito con rosada. ¿Cuáles son mis corrientes entrantes en el nodo A? ¿Cómo sé cuál entra y cuál sale? I1, Bien, me tengo que fijar en la flechita. La flechita me I1, va a indicar el sentido de I3, circulación de esa corriente, ¿sí? I3, Entonces, I4, a ver, vamos por parte. Entonces, I1, sí, espérame un segundito. sí, sí. Les decía, la flecha lo que me indica es el sentido de circulación de la corriente, ¿sí? Entonces, esta flecha de I1 me está diciendo que la corriente circula de izquierda a derecha. O sea que si yo sigo el camino de I1, me encuentro con el nodo, estoy entrando al nodo. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuáles son mis... A ver, perdón, acá voy a cambiar un poquito. Porque no me di cuenta que hice 3, voy a hacer 2 y 2. ¿Sí? Bien. Acá lo vamos a cambiar. Acá lo vamos a cambiar. Ahí 4 lo vamos a dibujar. Así, perdón. Ahí está, ahora sí. Bien, entonces, les decía, nos fijamos en el sentido de circulación con la flechita. Si yo me guío entonces de la flechita, ¿qué corrientes aquí están entrando al nodo A? I1, I3, I1 y I3. Ok, bien. Y sale I2 I1, fíjense, está entrando. entrando porque la flecha apunta hacia el nodo. Y Sí. 3, como dice el compañero, también porque la flecha apunta hacia el nodo. Bueno, las otras dos no, ¿lo ven? No están entrando. Salen. Bueno, entonces vamos por partes. Hemos dicho la sumatoria de las corrientes entrantes. Bueno, entonces sumo I1 más I3, ¿sí? Es igual, dice el enunciado, bueno, es igual a ¿qué? A la sumatoria de las corrientes salientes. Bueno, vamos a resaltar con otro color entonces cuáles son esas corrientes que salen. Fíjense que I2 I2 se y aleja I4. del nodo según su sentido, ¿ven? Entonces I2 e I4, como dice el compañero, son Sí. corrientes salientes. Entonces, también las sumo, pero del otro lado. Porque dice es igual a la sumatoria de las corrientes salientes, ¿sí? Y entonces I2 más I4, ¿sí? Y ahí he aplicado primera ley de Kirchhoff o ley de las corrientes en el nodo A. Sumo todas las corrientes que están entrando, que pueden ser una, pueden ser dos, pueden ser 5, pueden ser 10, puede ser la cantidad que yo quiera. Y sumo las que están saliendo también, puede ser la cantidad que yo quiera, no tiene que ser la misma cantidad sí o sí. Y luego igualo, y sí o sí se tiene que igualar, no puede salir más corriente de la que entró en el nodo y no puede entrar más corriente de la que sale, ¿sí? Vamos por un ejemplo. Si yo meto 10 amperes en un nodo, esos 10 amperes tienen que salir. Por ejemplo, si yo tengo una corriente entrante de 10 amperes y tengo dos corrientes salientes, y bueno, una valdrá 5 y la otra 5, o una valdrá 3 y la otra 7, o una 2 y la otra 8, así sucesivamente. Pero siempre van a ser la misma cantidad en total, ¿sí? No puede suceder que yo tenga 10 amperes entrando y salgan solo 6 y los otros 4 desaparecieron. No, no puede pasar eso. Eso es lo que me dice la primera ley de Kirchhoff, ¿sí? Y van a ver que abajito dice, es decir, la suma algebraica de todas las corrientes del mismo nodo es nula. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo considero las corrientes entrantes como positivas y las salientes como negativas, esto me tiene que dar 0, siempre. Eso es nada más, ¿sí? Pero nosotros comúnmente usamos la primera parte nada más del enunciado, donde sumamos las entrantes, sumamos las salientes e igualamos la cantidad, ¿sí?
Entonces, ¿para qué me sirve esta ley? Vamos por un ejemplo. Para este mismo nodo voy a decir que I1 vale 2 amperes. Voy a decir que I2 vale 3 amperes. I3 vale 8 amperes. Y quiero averiguar el valor de I4. ¿Sí? Bueno, entonces yo planteo mi ecuación, ¿no es cierto? Esta. Y digo, bueno, I1 vale 2 amperes. Más I3, que vale 8 amperes. Tiene que ser igual a I2, que vale 3 amperes. Más I4, que no sé cuánto vale. Bueno, fíjense, 2 amperes más 8 amperes me da 10. ¿Qué quiere decir eso? Que están entrando 10 amperes. Entonces tienen que salir 10 sí o sí. Entonces este 3 que lo paso para el otro lado. Y esto me va a quedar 7 amperes. Quiere decir que I4 vale 7 amperes. Fíjense, tengo 10 amperes entrando porque es I1 y I3 que me suman 10. Y tengo 10 amperes saliendo porque tengo I2 y I4 que valen 3 y 7, me suman 10. Eso dice la primera ley de Kirchhoff. ¿Sí? Toda la cantidad de corriente que entra tiene que salir, sí o sí. Si no se la acuerdan así textualmente, ¿qué es lo que tienen que acordarse? Alguna analogía que a ustedes les sirvan. Por ejemplo, a mí la que me sirvió en su momento, es que se imaginen el nodo como una rotondita. ¿Sí? Si a la rotonda entran 10 autos, de la rotonda salen 10 autos. No puede desaparecer mágicamente un auto, o no puede aparecer mágicamente un auto de la nada. ¿Sí? Si entran 10 autos, salen 10 autos. Así funciona. ¿Sí? Bueno, acá funciona lo mismo. Si yo meto 10 amperes en un nodo, tienen que salir 10 amperes. Si sale uno por acá, el otro por allá, 5 por allá, no importa, pero salen los 10, sí o sí. ¿Está? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien. Vamos entonces ahora a la segunda ley. ¿Sí? Voy a borrar esto. Vamos a ver. Acá. Entonces, segunda ley de Kirchhoff. También la pueden encontrar como ley de las tensiones. ¿Qué dice esta segunda ley? Dice que en un circuito cerrado o malla, la sumatoria de las subas de tensión tiene que ser igual a la sumatoria de las bajas de tensión. ¿Sí? Y al igual que la otra, es decir, que la suma algebraica de todas las tensiones en una malla es nula. El enunciado es bastante similar al anterior, nada más que ahora en vez de trabajar con corrientes, trabajamos con tensiones. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, veamos, grafiquemos un circuito que nos va a ayudar a entender. Miren ese circuito. Acá tenemos R1, R2, R3, R4 y R5. Y vamos a suponer que cada uno tiene una caída de tensión. B1, B2, B3
B4 y B5. Y acá tendré una que le voy a llamar B total, porque es la fuente, ¿sí? La primera ley de Kirchhoff se aplicaba en los nodos. La segunda, no. La segunda se aplica en los caminos cerrados o en las mallas, ¿sí? Ya habíamos visto la clase pasada que era un camino cerrado, que era una malla. Pero vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trazar entonces la primer malla del circuito para trabajar allí, que sería esta de acá. ¿No es cierto? A esa le vamos a llamar malla 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a decir, bueno, voy a aplicar ley de las tensiones de Kirchhoff en la malla 1, ¿sí? Y voy a empezar a analizar la malla desde un punto desde el que yo quiera. Vamos a comenzar desde acá abajito, ¿sí? En esa malla, ¿cuáles son las subas de tensión? En la malla 1. ¿Cuál ven? ¿Qué elemento ahí me está aportando energía? B1. ¿Cómo? B1. No, B1 está consumiendo energía porque es parte de la B total. resistencia R1. Muy B bien. total. B total. ¿Hay otro elemento que me esté consumiendo energía? Perdón, que me esté B5. sumando energía. Ah, Sumando energía. No, No, el No. único en esta malla es B total, ¿verdad? porque es la Entonces voy a única decir, fuente. B total lo debería de sumar con algún otro elemento que me aporte energía. En este caso, ningún otro, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya terminé de hacer la sumatoria de las subas. Voy a hacer ahora la sumatoria de las bajas. ¿Cuáles son las bajas? Los que me están consumiendo, ¿sí? ¿Quiénes me están B1, consumiendo? B2, ¿Cómo? B3, No, no, B1. no. Estamos analizando la malla 1. B2 y B3 no están en la malla 1. No, sí, sí, sí. Sería B1, ¿Quién más? B2, B4 y B5. Muy bien. Fíjense que analizamos la malla 1. Ojo con eso, ¿no? Porque pasa que me aplican ley de las tensiones y me dice, bueno, la fuente es la suma de todas las caídas de tensión del circuito. No, 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 no. Nada más equivocado que eso. Empiezan a sumar todas las caídas de tensión que encuentran en la resistencia y no es así. La ley no se aplica al circuito entero, se aplica a una malla o a un camino cerrado, nada más, ¿sí? Esto terminaría allí, ¿sí? Ahora, si analizamos otra malla, vamos a analizar, por ejemplo, esta de aquí. Llamémosle malla 2. Bueno, voy a decir, bueno, aplico ley de las tensiones de Kirchhoff en la malla 2, ¿sí? En esta malla, ¿quién me está aportando energía? Ninguno. Parecería No, sí. que ninguno, porque no tengo una Eh, fuente, ¿no es cierto? puede ser la misma tensión que hay entre la malla 1. No como la misma tensión que hay O entre ambos. sea, no, 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 no. Fíjense en este circuito, en la malla 2, yo no tengo ningún generador, no tengo ninguna fuente. Pero ¿qué está pasando? Fíjense que la resistencia R4, es decir, con su caída de tensión B4, es la que está conectada al circuito principal, ¿lo ven? Al circuito Sí. rosado. Y B2 y B3 es como que están colgadas de B4, no sé si me doy a entender. Sí, Es sí, como que sí. yo tengo B4 y a B2 y B3 las tengo enganchadas ahí, ¿sí? Entonces, Sí. para la malla 2, aunque no haya un generador, quien se va a comportar como si lo fuera va a ser B4, porque es el que viene del circuito principal, ¿sí? Sí. Entonces, B4 tiene que ser igual a ¿quién? A los dos que le están consumiendo energía, que son B2 B2 y y B3. B3, B3. ¿sí? Ahí termino yo mi análisis de la malla 2, ¿sí? ¿Qué me está faltando? Me está faltando el análisis del camino cerrado, porque dicen todo circuito cerrado malla. Bien, yo puedo dibujar este circuito cerrado, que habíamos hablado la clase pasada, que no es una malla, pero es un camino cerrado, ¿verdad? El que va por los contornos, ¿sí? Ahí también puedo aplicar ley de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir ahí? Ley de las tensiones de Kirchhoff, pongámosle nombre al camino cerrado, ¿sí? Ahí la nomenclatura puede variar. Le vamos a llamar camino 1. Bueno, en el camino 1, si quieren, me pueden llamar como quieran, a mí no me molesta.
Entonces, ¿qué va a pasar en ese camino? ¿Sí? ¿Quién es el generador en el camino celeste? B total. B total. B Ahora total. tengo B total. Bien. B total. ¿Y a qué es igual? ¿Cuáles son las caídas? B2, A B1, parte. B2, B1. ¿Quién más? B2, B3 y B5. Muy bien. ¿Lo ven? Y ahí tengo aplicada la ley de las tensiones de Kirchhoff al camino cerrado, que no es una malla, pero es un camino cerrado en el contorno del circuito. ¿Sí? ¿Se entendió cómo apliqué la segunda ley de Kirchhoff en este circuito? Sí. Sí. profe. ¿Y para qué me sirve? Bueno, no voy a hacer el ejemplito con los números, por lo menos no ahora, porque sería lo mismo que con el otro. Le doy valores a todo menos a una y despejando en la ecuación puedo encontrar una tensión que me falta. ¿Sí? Es sencillamente eso la ley de Kirchhoff. En estos circuitos, ahora vamos a practicar en un serie, en un paralelo, van a ver que es súper sencillo aplicar la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Después, cuando hagamos en circuito mixto, ahí quizá se complique un poquito, pero nada que no se pueda resolver. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, la clase de hoy consistía en aprender a calcular tensiones y corrientes en los circuitos puros, es decir, o serie o paralelo. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a suponer primero un serie. Donde tengo R1 que va a valer 8 ohmios, R2 que va a valer 10 ohmios y R3 que va a valer 12 ohmios. ¿Sí? La tensión total, B total, va a ser igual a 10 voltios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo averiguo todo lo que yo tenga que averiguar? Bueno, me fijo, ¿qué valores puedo averiguar en este circuito? Bueno, tengo una I total, ¿no es cierto? Es una sola porque en el circuito serie hay una sola corriente. Se puede averiguar Y el tengo R caídas total. de tensiones, ¿verdad? Tengo una tensión acá B1, le llamemos, acá tendré B2 y acá tendré B3, ¿cierto? Sí. Y análogamente tendré también, vamos a ponerlo, podría calcular una potencia total, una potencia en R1, una potencia en R2, potencia en Aplicando ley de Ohm. R3. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces sí. vamos a calcular esto. Bueno, entonces veamos. Lo primero que yo tengo que hacer para calcular esto es encontrar R total, porque con R total puedo calcular I total. ¿Sí? Esto es un Sí. circuito serie, así que la Sería resistencia 30. total se calcula como la suma de todas las resistencias. Es decir, va a ser 8 más 10 son 18, más 12, 12, 30. 30. Bien, ya tengo mi R total. ¿Sí? Como tengo R total, puedo aplicar ahora ley de Ohm Y sacar potencia y total. decir, por ley de Ohm, I total es igual a B total dividido R total. ¿Sí? Bueno, B total vale 10 voltios y R total vale 30 ohmios. Y esto me queda 0,3 periódico amperes. ¿Sí? Porque me queda 0,3333333. Bien, ya tengo la I total. Era una de las cosas que yo podía calcular. ¿Y qué puedo hacer ahora? Con I total puedo ir calculando B1, B2 y B3. ¿Por qué? Porque por ley de Ohm también puedo calcular las tensiones. B1, ¿a qué va a ser igual la tensión en R1? Va a ser igual a la corriente que atraviesa R1 multiplicado por R1. ¿Sí? En este caso, I total atraviesa a todas las resistencias. O sea, sería. I total por R1, es decir, sería 0,3 periódico amperes por 8 ohmios. ¿Sí? A ver. Y eso me va a quedar 2,6 periódico voltios. ¿Sí? Simplemente hago el producto. Bueno, voy a seguir por acá. Puedo calcular ahora B2. B2 va a ser I total también, porque es la única por corriente, R2. pero esta vez lo voy a multiplicar Por por R2. R2. Entonces esto es 0,3 0,3 periódico amperes por 10. los 10 ohmios. Y esto me va a quedar
En 3, Este 3 voltios. 3,3 periódico Voltios. voltios, ¿sí? Porque es 0,3 periódico. Entonces me va a quedar 3,3 periódicos voltios. Igual, ustedes si no me creen, lo colocan en la calculadora y lo calculan, ¿sí? B3 va a ser lo mismo. I total por R3, ¿sí? Y sería Y esto 0, va a ser 0,3 3 periódico periódico amperes ampere por por 2. 12 ohmios, Y ¿sí? quedaría en 3,6 voltios. Y esto te queda, a ver, no 3,6 pusiste el voltios. periódico, me parece. Ah, sí, 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 sí. Esto me queda en 3,99. 3,9 Sí, periódicos sí, sí. voltios, ¿sí? Sí. Se ha calculado la corriente del circuito, porque hay una sola, porque es una serie, y he calculado las caídas de tensión. Bueno, entonces ahora, Sí, puede sacar la fíjense, potencia. antes de ir a la potencia, voy a verificar Ah, por Kirchhoff. Porque según la ley de Kirchhoff, en este circuito tiene una sola malla, ¿no es cierto? ¿Ven? Es una sola malla la que tiene. Entonces, en este circuito, por ley de Kirchhoff, ¿qué se tiene que cumplir? Que B total sea igual a B1 más B2 más B3. B total vale 10 voltios y eso tiene que ser igual a 2,6 periódicos voltios más 3,3 periódicos voltios más 3,9 periódicos voltios, que son B1, B2 y B3 respectivamente. ¿Sí? da 9,8. Acá tenemos 2 más, tenemos 3 más 3 son 6 y 2 son 8, 8.9, 8. No, ya sería 9.5, 9,8. 9.8 periódicos voltios. ¿Así es? Sí. A ver. No, 9,9. Me faltó sumar alguno ahí, pero es 9,9 periódicos. Lo acabo de poner en la calculadora. Bien, 9,9 periódicos yo puedo decir que es 10, Es ¿no es igual. cierto? 10 Sí. voltios. Yo lo puedo considerar igual, ¿sí? Quiere decir que el circuito estaba bien resuelto. Si no me da los cálculos por Kirchhoff, es decir, si estas dos tensiones no me habrían quedado igual, estoy violando la ley de Kirchhoff. Y eso no sucede en la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Algo está mal, algo calculé mal, ¿sí? Algún valor lo coloqué mal. Entonces, o B1, B2 o B3 están mal calculados. O incluso puede estar mal calculado I total, por eso me dan mal las tensiones, ¿sí? En este caso nos dio bien, o sea que, perfecto, está funcionando todo bien. Y ahora sí podemos pasar a calcular las potencias, ¿sí? Bien. Calculemos entonces la potencia total. Por la formulita de la potencia es I total por B total, ¿sí? I total, ya hemos dicho, vale 0.3 periódico por 10 voltios, que es lo que Amperes. vale en la fuente, y me va a quedar 3,3 periódicos watts, ¿sí? Sí. Luego, la potencia en R1, esa la puedo calcular con cualquiera de las formulitas, pero puedo hacer I total al cuadrado Por por R1, por R1. ejemplo. Entonces, ¿qué voy a tener? 0.3 periódico al cuadrado, ¿sí? Quedarían 0, no. Y luego eso lo multiplico por R1, que vale 8, ¿no es cierto? Yo Y me quedaría queda, 0,72. fíjate, Ah, que me falta poner el periódico. 0,8 periódicos watt, me parece que queda, ¿sí? Lo que pasa es que no tengo acá una calculadora a mano, pero me parece que queda 0,8 periódicos watt. Potencia en R2, lo mismo. 0,8. Puedo hacer también, si quiero, I total, que es la corriente que pasa por R2, por B2, que es la tensión que hay en R2. Puedo aplicar también las otras formulitas, ¿sí? Entonces sería 0.3 periódico por 3.3 periódico, ¿sí? Y me queda 1,1 periódico watts, ¿sí? Y acá chiquitito, perdonen, voy a hacer potencia en R3. También lo voy a calcular como
I total por B3. Entonces eso es 0.3 periódico por 3.9 periódico. Y eso me queda 1,3 periódicos watts. ¿Sí? Bien. Luego, si yo quiero, esto siempre va a suceder en los circuitos, que la potencia total entregada tiene que ser igual a la potencia total consumida. Eso también funciona así. ¿Qué quiere decir? Que la potencia de la fuente tiene que ser igual a la suma de las potencias de todas las resistencias. Si yo sumo acá, fíjense, 0,8 periódico más 1,1 periódico me da 1,9 periódico. Más 1 me da 2,9 periódico, más 3 periódico me da 3,2 periódico, que es casi lo mismo que 3,3 periódico. O sea que se cumple. Está bien hecho, digamos. ¿Sí? El calculito lo hago mental, ya no tengo más lugar en la pizarra. Pero ahí he terminado de resolver un circuito serie. Puro, le he calculado todo lo que se podía calcular. Porque no hay más corriente, no hay más tensiones, no hay más potencia en este circuito. ¿Sí? Todos los valores de las magnitudes que se podían encontrar, lo he encontrado, lo he calculado. ¿Sí? ¿Alguna duda con este circuito? ¿Alguien no entendió algo? Una pregunta. Sí. En potencia R2, cuando hace I tal, ahí sería el cuadrado, que no. No, porque Entonces, estoy aplicando la formulita de I por B. ¿Ves que no la estoy multiplicando por R2, sino por B2? Maxi, hay mucha Aplico el fórmula. cuadrado cuando voy a aplicar la formulita. Acuérdense que la potencia, acá se los pongo, ya se lo había dado, pero se los pongo aquí. Tiene tres formulitas. Potencia puede ser I por B, potencia puede ser I al cuadrado por R, y potencia puede ser B al cuadrado sobre R. Para la potencia total, ocupé la primera formulita, o sea, esta. ¿Sí? Y para potencia en R1 ocupé la segunda, o sea, esta. Y para las demás ocupé la primera también. ¿Sí? Para la única que ocupé la segunda fórmula es para potencia en R1. Ustedes pueden ocupar la que quieran, no hay problema. Por todas les tiene que dar exactamente lo mismo. Nada más que hay que aplicar bien, hay que anotar bien los valores. Si yo acá hago I total por R2 en vez de B2, no estoy calculando la potencia, porque no es así la fórmula. Por eso hago I total por V2. ¿Por qué V2? Porque V2 es la caída de tensión en R2. ¿Sí? Por eso puedo usar V2 aquí y no elevar al cuadrado la I total. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, profe, todo bien. Bien. Pasamos entonces a hacer un paralelo. Así ya terminamos. Vamos a ver un Bueno. En este paralelo. caso no aplica la primera ley, ¿no? La ley de las corrientes. No, porque como no había nodos, no la puedo aplicar. Claro. ¿Sí? Ahora en En el este caso paralelo sí, la porque vamos va a a haber aplicar. paralelo. Sí. Claro. Vamos a hacer un paralelo entonces. Vamos a hacerlo más chiquitito para terminarlo rápido. Aquí tengo R1. Vamos a meterle 20 ohmios. Aquí tengo R2. Vamos a meterle... a ver. Ya les digo qué valor nos conviene. Con 20 me parece que va a 60 y me queda entero. Profe, ¿esta clase usted la sube después? Sí, a todas las subo, menos las dos que se me dañó. Ya están subidas las demás. Las primeras La no primera está, la segunda se me dañó el archivo, así que no la pude subir. Pero las demás están, todas están menos la segunda clase. y Y acá tengo B total, que le podemos poner también unos 10 voltios si queremos. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces aquí tengo un nodo, llamémosle A. ¿Sí? ¿Y qué tengo acá? Fíjense, tengo I total. Por aquí tengo I1. Y por aquí tengo I2. ¿Sí? Hay varias maneras de resolver los circuitos, no hay una sola, hay un montón. Yo para este caso no voy a calcular R total, aunque podría, pero no lo voy a hacer porque lo puedo resolver de otra manera, ¿sí? Porque si ustedes se fijan bien, está todo en paralelo, ¿no es cierto? O sea que el valor de la B total es la tensión en la entre todo. resistencia, ¿lo ven?
Sí. R1 tiene 10 voltios y R2 tiene 10 voltios, porque están todos en Como, paralelo, ¿sí o como no? no hay ninguna resistencia, es lo mismo. ¿Lo ven o no? Que está todo en Sí, sí. paralelo. Entonces, la Sí, sí, se ve. tensión 10 voltios de V total se aplica para todas las resistencias. Entonces, ¿qué pasa? No necesito calcular R total para tener I total y calcular las tensiones como hacía antes. No, ya tengo la tensión total. Entonces voy a hacer ley de Ohm. Por ley de Ohm voy a decir, bueno, I1, ¿a qué tiene que ser igual? A Ah, B1, que es la tensión en R1, dividido R1. Pero ¿qué pasa? B1 hemos dicho que es B total, ¿no es cierto? Porque es la misma. Entonces esto es lo mismo que B total sobre R1. Bueno, entonces esto es 10 voltios dividido 20 ohmios. ¿Sí? Ujú. Bueno, y esto me da 10 dividido 20, me da un medio, es decir, 0,5 amperes, ¿no es cierto? Y la misma Claro. idea para I2. Voy a decir que esto es B total dividido R2. Esto lo puedo hacer porque es un paralelo puro, entonces la tensión de la fuente es la misma para todos. Y acá me quedan 10 voltios partido en 60 ohmios, ¿sí? Y esto me queda un sexto, ¿sí? Un sexto es... a ver... 0,16 periódico amperes, ¿sí? Ya tengo el valor de I2. Y va a decir, bueno, pero profe, ¿cómo encuentra I total si no tiene R total para hacer ley de Ohm? Bueno, puedo aplicar primera ley de Kirchhoff. para Entonces voy a sacar aplicar, intensidad, claro, ley de las corrientes de Kirchhoff quedaría en el nodo A. la suma ¿Qué de I corriente está total entrando al nodo A? y I Y total. uno. No, fíjate que I1 se va para abajo. I total. I total es Ay, la que está entrando. Y ¿Y como quiénes están entra es saliendo? positivo, I1 quedaría. e I2, Uno, ¿verdad? Y dos. como, profe, y como salen son negativos, ¿que no? No, no, ¿O no? no. Ah, no. Están Ahí del no otro veo. lado del igual, ¿lo ves? Sí, Eso es sí, sí. cuando yo hago la suma algebraica. Por eso digo, generalmente ocupamos la primera, donde igualamos nada más. Y acá me queda, bueno, I1 vale 0,5 amperes más Más I2 que vale 0,16. 0,16 periódico amperes. ¿Sí? Sí. Entonces, I total tiene que valer, si hago la suma, 0,6 periódico, digamos, 6 periódico amperes. ¿Ves? Y ya tengo el valor I total y no tuve que calcular R total. ¿Sí? No siempre voy a tener que calcular R total. ¿Está? ujú. Mm. También podría haberlo hecho, ¿no es cierto? Pero Podría voy a haber tardar dicho, más. bueno, yo no lo voy a calcular así y vamos a usarlo para verificar de paso. Y voy a calcular R total. Bueno, R total es R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Se acuerdan de la formulita? Entonces esto me queda 20 por 60 sobre 20 más 60. ¿Sí? Entonces R total me queda 2 por 6. Es 12, 0, 0. Y acá me queda 80. Y esto me queda 15 ohmios. ¿Sí? Esa es R total. Y bueno, por ley de Ohm, I total, ¿a qué tiene que ser igual? A B total sobre R total. R total. Es decir, 10 voltios partido en 15 ohmios. Y si lo ponen en la calculadora, esto les da 6 periódico amperes. O sea que está bien hecho. ¿Sí? Cualquiera de las dos fórmulas que ustedes hubieran hecho, le tiene que dar lo mismo, porque ambas son válidas. ¿Sí? Sí, acá lo verifique con la calculadora. Ah, muy bien, perfecto. Menos mal, porque yo no tengo la calculadora a mano, así que estoy usando la de la compu o así haciendo a ojo nomás. Claro. Bien. ¿Qué me faltaría calcular? Porque ya tengo todas las tensiones, todas las corrientes, me faltan las potencias, Potencia. ¿verdad? Potencias. Bueno, Sí. calculemos. Lo mismo que antes. Potencia total va a ser I total por B total. ¿Sí? Es decir, 0,6 periódico amperes por la B total que vale 10 voltios. Y es decir, esto me va a dar 6,6 6. periódicos watts. La potencia en R1 va a ser B total, ¿no es cierto? Que es la tensión para todos, por I1, que es la corriente que pasa por R1, ¿lo ven? Por R1 pasa I1, entonces ocupo I1. Entonces esto va a ser, I1 valía 0,5 por los 10 voltios, es decir, esto vale 5 watts. Y la potencia en R2 va a ser B total, que es su tensión, por I2. Es decir, 0,16 periódicos amperes por 10 voltios. ¿Y esto cuánto me da? 1,6 periódico watts. ¿Sí? Y bueno, fíjense, si yo sumo las potencias de las dos resistencias, me da justo la potencia total, como tiene que ser. ¿Sí? Ni más ni menos. 5,16 y 6 periódicos, me queda 6,6 periódicos. Que
está perfecto. Que se mantenga la potencia está perfecto. Cuando yo hago verificaciones, es decir, uso las leyes de Kirchhoff para ver si calculé bien las corrientes o las potencias para ver si me da lo mismo, tengan en cuenta que a veces, porque nosotros no colocamos todos los decimales o lo que fuere, puede haber una discrepancia de algunas centésimas o algunas décimas, es normal, ¿sí? Es decir, si a mí me da que la potencia es 5,8 y cuando yo sumo la de la resistencia me dan 5,78, está bien, es lo mismo que 5,8, no es que cometí un error, simplemente es porque no coloco todos los decimales en la calculadora, ¿sí? ¿Se entiende o no? No se lo tomen Sí. así uy, No. tiene que dar exactamente igual si no está mal hecho. No, hay un margen de error, de tolerancia, ¿sí? Sí. Bien. Y por último, recomendaciones a la hora de resolver circuitos. Y esto depende de cada profesor, así que ustedes pregúntenle a su docente cuál es su preferencia. Pero así como regla general, las resistencias se les suele poner una o dos decimales. Nada más, digamos. No se suele poner más de eso en resistencias. O sea que si una resistencia me da con números decimales, le coloco hasta la centésima o hasta la décima nomás si quiero. Por ejemplo, 5,5 ohmios, 5,18 ohmios, más de eso no se suele colocar, ¿sí? En las tensiones puede ser hasta la segunda o hasta la tercera, ¿sí? Es decir, me puede quedar 1,38 voltios o 1,555 voltios, por ejemplo. También es válido hasta la tercera, más de eso no se suele colocar. Y en la corriente, como mínimo son 3 y puede ser hasta la cuarta si quiero ser más preciso, ¿sí? 3 o 4 números después de la coma. ¿Y por qué esta diferencia? Bueno, porque la resistencia se mide en ohmios y en ohmios es una unidad grande, así que, perdón, es una unidad pequeña. Entonces, hablar de décimas, de centésimas de ohmios no me agrega mucho error al circuito, ¿sí? El voltio es una unidad un poquito más grande que el ohmio, entonces sí me sirve hablar de las centésimas, de la milésima, ¿sí? Y el ampere es una unidad mucho más grande, entonces hablar de milésimas de ampere, es decir, de 3 números después de la coma, es bastante corriente, ¿me entienden? Entonces sí es importante colocarla, por eso yo recomiendo en las corrientes colocar hasta el tercer o cuarto número, si es posible, ¿sí? Que les dé ahí. Y siempre redondean para arriba, por ejemplo, si les da en la calculadora, les da, ¿no es cierto? En ohmios les da 1,578, lo vamos a redondear si quiero hasta las centésimas a 1,58. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio que voy a tener? Bueno, yo voy a cortar acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me voy a fijar? Si este número es mayor o igual a 5. Si es 5 más, a este le sumo 1, ¿ven? Por eso le puse 8. Si es menor a 5, 4, 3, 2, 1, lo dejo como está, lo dejo en 7, por ejemplo, ¿sí? El mismo criterio utilizo para las otras, pero depende de donde yo esté por cortar, ¿sí? Si estoy hablando de corrientes, como voy a cortar en el cuarto número, me voy a fijar en quién, en el quinto. Si el quinto número es mayor o igual a 5, al cuarto le sumo 1, para que más o menos esté bien redondeado. ¿Se entiende el criterio para redondear? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Hay alguna duda hasta ahora? No, Porque esto es todo. Ya hemos Pero- aprendido a resolver circuitos series, circuitos paralelos.